algo de lo que yo también pues quisiera compartirles en esta tarde, pues es basado, ¿no? Es basado en que nosotros como cristianos, como personas de parte de Dios, pues nunca olvidarnos de hacer el bien al prójimo, a las personas que nos rodean. Y yo quisiera ir aquí al libro de Samuel, al segundo libro de Samuel. Muchos ya hemos oído hablar de la vida de Samuel, pues también el primer libro de Samuel comienza, ¿verdad?, con una mujer llamada Ana, una mujer muy atribulada de espíritu, una mujer afligida, ¿no?, acongojada. ¿Alguien sabe el motivo, la razón por el cual esta mujer se encontraba así? Porque no podía tener hijos, ¿verdad? Porque era estéril, el Señor no le había permitido concedérselos. Su rival, Penina, la irritaba, y Ana en su necesidad, Ana en su angustia, pues pide al Señor, ¿verdad? Pide al Señor, ruega al Señor por un hijo, así como muchas de las madres que el día de hoy están aquí, piden, ¿verdad?, porque sus hijos, piden porque sus esposos, piden porque sus sobrinos o alguien, ¿verdad?, de su familia, pues se encuentren de una manera correcta, que puedan alejarse del pecado, que puedan alejarse de la maldad, ¿no? Y tienen hijos, pero como si no los tuvieran, ¿verdad? Pero aquí el libro de Samuel en el capítulo 1 y en el 2, pues nos enseña sobre eso, ¿no? Sobre cómo ir al Señor, expresar nuestra necesidad, abrir nuestro corazón. Después vemos también, pues, el sacerdote de aquel tiempo, ¿no?, Elí, cómo ella en su angustia y en su desesperación clama al Señor, busca al Señor y lo malinterpreta, ¿no?, el sacerdote, y le dice, ¿no?, pues que dijera su vino, que hasta cuándo estará ebria, y ella pues le responde, ¿verdad?, que ella no está ebria, que ella está acongojada. Entonces tenemos que tener el discernimiento de poder ver la necesidad que están pasando las personas que están a nuestro alrededor y acercarnos, ¿verdad?, tener esa cercanía con esas personas y hablarles y mostrarles del amor de Dios, ¿no? Que si el amor, como lo oíamos ahora, ¿no?, en la canción que cantaba el coro de alabanza, el amor de una madre es irremovible, cuanto más el amor de nuestro Señor es irremovible, pues para con nosotros, ¿verdad? Cuanto más ese amor verdadero, ese amor sincero que el Señor Jesucristo pues mostró, ¿no?, en aquella cruz, ¿verdad? Como lo dice también Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, pues Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Ese amor que nunca falla, ese amor que nunca acaba. Y el Señor le permite a esta mujer, ¿verdad?, en su angustia, pues le permite tener un hijo, un varón, le ponen Samuel, pero ella también se compromete, ¿no?, a entregárselo, a dedicárselo al Señor, pues todos los días de su vida. Y viene algo, ¿verdad?, algo diferente para el pueblo de Israel. Después sabemos la historia, el pueblo de Israel se rebela, piden rey, ¿no? El hombre, lo podemos ver, nunca está conforme con lo que tiene, nunca estamos conforme con lo que tenemos, pero la palabra nos dice, ¿verdad?, que seamos agradecidos pues con lo que Dios está poniendo también pues en nuestras manos y delante de nosotros. Y bueno, aquí en Segunda de Samuel, en el capítulo 9, hace algunos días también ya nos habían compartido de esto. Yo también quisiera hablar un poco de este hombre, de la vida de Mefiboset. No sé si alguien ya ha escuchado esta palabra de aquí de Segunda de Samuel en el capítulo 9.
¿no? Y cuántas personas, ¿no? Al menos yo me puedo reflejar mucho en la vida de este hombre, ¿no? Yo me encontraba en la misma situación, mi condición era la misma. Y de dónde surge, ¿verdad? También quisiera ir al contexto, pues de dónde surge todo esto, ¿no? Y esto es a cuenta, ¿no? De que el rey Saúl, el que fue el primer rey de Israel, pues tiene envidia, ¿no? contra el rey David, ¿no? Él iba a ser su sucesor y pues bueno, también es importante ver la parte en donde el rey Saúl pues comienza, ¿verdad? Comienza haciendo bien las cosas, pero lamentablemente termina haciendo mal las cosas. Y en el segundo libro de Samuel, pues de la misma manera, ¿no? Podemos ver cómo el rey David, pues también comienza, ¿no? Comienza a hacer bien las cosas, pero después ya no las hace, pues también que digamos, ¿verdad? Pero a diferencia del rey Saúl, pues David tuvo un corazón, ¿verdad? David tuvo un corazón arrepentido, un corazón que buscó estar cerca siempre de la presencia de Dios. Sale un salmo, ¿no? Que dice: no me eches delante de ti y no quites tu Santo Espíritu, ¿no? A diferencia del rey Saúl, pues el rey Saúl siempre vemos que él se levantaba monumentos en su nombre, él siempre quería que fuera exaltado, que fuera pues bien visto delante de los ancianos de Israel, y eso le trajo pues una pérdida total a su vida. El Espíritu del Señor se aparta de la vida de él, sí lo hemos visto, ¿verdad? Y pues bueno, en el capítulo 20, ahí de Primera de Samuel, pues vemos, ¿verdad?, el pacto que hace Jonathan con David cuando Saúl perseguía al rey David. Pues hacen ahí un compromiso, ¿no? Que él le diera una señal a David si su padre procuraba pues un mal contra el rey David, y pues pasa, ¿no? Pasa lo que pasa, pero vemos una parte en el corazón de Jonathan, ¿no? Ahora hablando de un hombre, de un varón de Dios, y algo que le mortificaba, por decir así, o le angustiaba. ¿Y qué era eso que a él le preocupaba? Los de su casa, ¿no? Está bien, yo te voy a dar el informe de lo que mi padre quiera realizar o hacerte a ti, pero tú prométeme algo, ¿no? Y yo lo leía en una Biblia que tiene mi esposa, ¿no? La versión es Palabra de Dios para Todos, y déjese los leo. Es en Primera de Samuel 1:20. 20, 14 y 15. Y dice así: muestra el fiel amor del Señor conmigo mientras viva, y cuando yo muera, no dejes de mostrar tu fiel amor con mi familia, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? Aquí vemos la preocupación que tenía Jonathan para con quiénes, para con los de su casa, ¿no? No la misma, ¿no? Sino el mismo anhelo, ¿no? La misma pues dedicación que uno como padre o como madre pues quisiera tener o dejar pues para los que vienen de atrás de nosotros, ¿no? El rey Saúl vemos, ¿no?, que hizo malas cosas, pero eso no fue motivo para qué, para que su hijo, ¿qué?, pues siguiera los mismos pasos, para que su hijo siguiera ese mismo mal ejemplo que estaba haciendo su padre. Todo lo contrario, él tenía esa angustia y él tenía esa carga pues por su descendencia. Lo mismo que tenemos que hacer nosotros, los que somos padres, lo mismo que tiene que hacer uno como madre, ¿no? Ver por el bienestar de los nuestros. Y todo eso, ¿por medio de quién?
Pues por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque primeramente podemos ver que nombran, ¿verdad?, al Señor. Se los voy a leer ahora en 1 de Samuel 20, igual en el 14, dice: y si yo viviere, harás conmigo misericordia, ¿de qué? Del Señor. Ahí vemos, ¿no? No la misericordia que uno pudiera mostrar hacia lo demás, sino la misericordia que proviene de parte del Señor. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Y es así como surge, ¿verdad?, esta palabra que el día de hoy pues yo quisiera también compartirles. Espero y no tardarme mucho, no quisiera agobiarles, y vamos aquí a segundo libro de Samuel. ¿Ya estamos? En el 9. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaí, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies, ¿no? Y podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Si nos damos cuenta, este capítulo, el capítulo 9, se centra específicamente pues en estas personas, ¿no? En rey David, en Mefiboset, en aquel siervo llamado, ¿cómo? Siba, y nos habla, ¿no? Nos habla del amor, de la misericordia, de la gracia del Señor para con nosotros, de estar también a la mesa del Señor. Habla también pues de incapacidades también en la vida del hombre, y vamos al verso 1, en donde dice: David dijo: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Todo esto nuevamente se lo repito a cuenta pues del pacto, ¿verdad? Del pacto y del compromiso que Jonathan y David pues habían realizado, pero lo mismo el Señor, ¿verdad? En esta tarde pues quiere hacer, ¿no? El Señor quiere hacer misericordia
con todos nosotros. ¿Por qué? Por amor a su nombre, por amor al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere hacer una obra también en tu vida. Dios te quiere mostrar su misericordia, ¿no? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo, ¿no? Aquí ya podemos ver otra parte, ¿no? La parte en donde los siervos del Señor, pues estamos, ¿verdad? Estamos viendo las necesidades de otras personas. Tenemos que presentarnos también como este hombre, con esa disposición. He aquí, ¿tú qué? He aquí tu siervo, ¿verdad? En la mayoría de las personas que el Señor les hablaba, les buscaba, esta era la contestación que ellos tenían. Lo podemos ver en Moisés, lo podemos ver en Abraham. He aquí tu siervo, ¿verdad? Entonces eso habla de una disposición para estar al servicio del Rey de Reyes. Y el mayor ejemplo nosotros lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, en Marcos 10:45, en donde nos habla, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, que Él no vino ¿para qué? Él no vino para ser servido, sino que Él vino ¿para qué? Para servir, y no solamente eso, sino para dar su vida por rescate de muchos. Y todos esos muchos a nosotros, ¿verdad? A nosotros nos incluye, ¿no? Y esto es de creerlo, esto es de buscarlo, es de anhelarlo en sus vidas, en sus corazones, que el Señor también, ¿no?, hace una obra en nosotros, pero también nos llama ¿a qué? A estar al servicio de Él. Y después dice en el 3, el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Nuevamente vemos, ¿verdad?, la misericordia que el Señor está queriendo tener en nosotros, queriendo tener en nuestra vida. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Una persona lisiada, una persona en estas condiciones, era una persona que no podía valerse, no podía valerse por sí misma, tenía que ser llevado por otros, tenía que ser empujado por otras personas, vivía en una condición estancada, ¿no? Y cuántos de nosotros en su momento pues no estábamos de la misma manera, ¿no? O cuántos de nosotros ahora mismo, con perdón de la palabra, pudiera ser, ¿verdad?, que estemos viviendo de la misma manera, pudiera ser que estemos siendo llevados por otros, pudiera ser que estemos lisiados, ¿no? En el 4 dice: entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar, ¿no? Y aquí ya nos dice, ¿no?, el sitio en el cual se encontraba esta persona. Primeramente vemos que era una persona lisiada, ¿no?, que no se podía valer por sí misma, pero ahora ya nos dice también el lugar en donde él se encuentra, ¿no? Un lugar sin pastos verdes, un lugar donde para él pues no había esperanza, un lugar donde para él pues no había paz, ¿no? Podríamos decirlo, un lugar oscuro, un lugar sin vida, sin esperanza también para él. Pero qué bueno es el Señor, ¿verdad? Los que nos encontrábamos también, ¿no?, en esas tinieblas, para los que nos encontrábamos en esos lugares, ¿no?, de maldad, que el Señor envió a sus siervos, ¿a qué? A que nos trajera también a su presencia, ¿no? Y esto es de agradecerse, esto es de meditar cada quien en nuestros corazones, el cómo estábamos y el cómo podemos estar también al día de hoy, gracias a que el Señor mandó a traernos, mandó a buscarnos, ¿no? Como esas ovejas, dice también ahí en Mateo, como esas ovejas que andábamos
perdidas, que andábamos extraviadas, descarriladas, haciendo y deshaciendo, pues todo aquello que al Señor pues no le agrada, ¿no? ¿Dónde me quedé? En Lodebar, ¿no? Que Lodebar, un lugar pues vacío, un lugar hueco, un lugar donde no había esperanzas, pero cuando el Señor viene a nuestras vidas, cuando el Señor se presenta a nosotros, pues todo cambia, ¿no? Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y aquí ya nos dice, ¿verdad? Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David a Mefiboset, y él respondió, he aquí, nuevamente vemos, he aquí tu siervo. Cuando el Señor nos manda a traer a su presencia, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que postrarnos primeramente ante el Señor, y algo que me llama mucho la atención que dice, ¿no? Que el rey David, ¿cómo le dice a Mefiboset? Le llama por su nombre, le dice Mefiboset, ¿no? Mefiboset. Vamos a Juan 10. Juan 10:3, ¿ya estamos? Dice, a este abre el portero, y las ovejas ¿qué hacen? Y las ovejas oyen su voz. Nosotros oímos la voz del buen pastor. Y a sus ovejas ¿qué hace el Señor? Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas ¿qué hacen? Le siguen. ¿Por qué? ¿Pero por qué le seguimos al Señor? Dice, porque conocemos, ¿verdad? Porque conocemos su voz. Y como le decía David a este hombre, le llamaba por su nombre, y iba a hacer una obra en su vida, porque me llama la atención que dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, ¿no? ¿De dónde iba a sacar este hombre a Mefiboset? Del lugar, ¿verdad? Del lugar donde él se encontraba, ¿no? Lo iba a sacar, ¿no? Se va a oír fuerte, pero lo iba a sacar de la miseria, de donde él vivía, de la miseria de donde él se encontraba, ¿no? Y en el verso 7 dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Pero dice, no tengas, ¿qué? No tengas temor. En Lucas 12:32, se los voy a leer para ir rápido, dice, no temáis, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, ¿no? Y aquí que le decía a David a Mefiboset, no tengas temor, porque yo haré a la verdad misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y estar a la mesa del Señor, ¿qué significa? ¿No? A mí me habla de poder tener esa relación con Dios, de poder estar conviviendo, de poder estar conversando, ¿no? Nosotros los que somos familiares, cuando estamos a la mesa en nuestra casa, ¿qué es lo que hacemos? Convivimos, hablamos, reímos, ¿no? O no vaya a ser que cuando nosotros estemos en nuestra casa a la mesa, que estemos también ahí pues con el celular, ¿no? Y que nos quite y que rompa la comunión que podemos tener entre familia. Pero lo peor de todo es que llegue a suceder en nuestra vida que perdamos esa comunión y esa intimidad con Dios,
¿no? Entonces no tenemos que permitir que nada, ¿verdad? Que nada corte esa intimidad, esa comunión que nosotros tenemos con nuestro Señor. Y eso es estar a la mesa, ¿verdad? Participando de la mesa. ¿Por qué? Porque al Señor le ha placido dárnoslo. A todos aquellos que le reciben, a todos aquellos también, ahora lo vamos a ver, que reconocen su condición y que creen en su corazón también que muchas veces no somos dignos y que no somos merecedores de lo que el Señor está poniendo delante de nosotros. En el 7 dice, no, en el 8 dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que qué? Para que mires a un perro muerto como yo. No, aquí Mefiboset ya está reconociendo su condición. Está reconociendo que él no es nada, que él no vale nada, pero nosotros, ¿no? Nosotros para el Señor, lo acabamos de leer en Lucas 12, no temáis manada pequeña, ¿no? Porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Nosotros somos personas valiosas para el Señor, ¿no? Porque somos ovejas de su prado. ¿Quién cree esto también en su corazón? Y les decía, ¿no? De Mefiboset, pues cómo él reconoce, ¿no? Reconoce la condición en la cual pues él estaba, ¿no? La misma actitud, el mismo reconocimiento que nosotros tenemos que presentar delante del Señor, reconocer pues las incapacidades que nosotros tenemos, reconocer el pecado, reconocer la maldad que puede haber en nosotros, en nuestras vidas, ¿no? Y también había una parte, ¿no? En el 7 se me iba un poco, que el rey David le habla a Mefiboset para que él pueda estar siempre a su mesa, ¿no? Pero ese no temas que él también le dice, y es porque quizá, ¿no? Quizá Mefiboset iba con miedo, creyendo que el rey David procuraba un mal para su vida. Y cuando Dios nos habla a nosotros, cuando el Señor está hablando, haciendo un llamado a nuestras vidas, ¿cuántos de nosotros no creemos o pensamos, ¿no? Que pensamos que Dios nos está hablando ¿para qué? Para hacernos un mal. Pero todo lo contrario, el Señor está hablando a nuestras vidas para que podamos estar cerca de Él, para que podamos participar de su mesa, de todas las provisiones, de toda la bendición que Él tiene para con nosotros. Y todo esto debido a ¿qué? A que el rey Saúl procuraba hacerle un mal a David. Y bueno, David tenía, ¿verdad? David, como el nuevo rey que él iba a ser, él tenía que acabar con toda la casa de Saúl, pero él no hizo lo que a él estaban haciendo, o sea que él no estaba pagando, como dice Romanos, mal por mal, al contrario, él estaba haciendo misericordia. Vamos aquí a Mateo 5, él estaba haciendo misericordia con este hombre. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Porque ellos alcanzarán misericordia, ¿no? Ahí está. Entonces esto de qué nos habla y de qué nos enseña también la palabra del Señor, que aunque alguien procure hacernos un mal, nosotros no tenemos que pagar con la misma moneda, al contrario, nosotros tenemos que pagar bien por mal y orar por todos aquellos que nos ultrajan, que nos persiguen y que nos digan toda clase de maledicencia. Y aquí en el 9 dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Verso 10, tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos,
y almacenará los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. ¿Quién quiere ser como Siba? Digo, no queremos servir al Señor, no por los hijos, pero tenemos que tener, ¿verdad?, ese corazón también de siervos. Y a veces también a nuestras vidas, ¿no?, cuando comenzamos a estar participando de la mesa del Señor, cuando estamos sentados a la mesa del Señor, pues a veces también llega, ¿no?, como que llegan preocupaciones, como que llegan pues esas angustias, como que no puedo ir a las reuniones tal día, no puedo ir a una reunión de varones porque el trabajo, o cosas, ¿verdad?, preocupaciones o afanes que uno pudiese llegar a tener, pero nosotros también tenemos que ver, ¿no?, y entender pues que cuando todo está en manos de Dios, pues que Él también tiene el control de todas esas cosas, porque imagínense, el rey David le dice, todo lo que fue de la casa de tu padre, pues yo te lo devolveré. Entonces, Mefiboset, ¿qué pudo haber pensado? Y yo en la condición en la que estoy, pues cómo las trabajaré las tierras, ¿no? Pero después vemos que el Señor le encomienda también a sus siervos, pues la tarea, ¿verdad?, de labrar, de trabajar, de hacer la limpieza en las vidas, en los corazones. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu Señor tenga pan. Ahí está, ahí podemos ver la provisión que proviene de parte del Señor, ¿no? Y hay un verso, ¿no?, que la verdad que siempre lo decimos, pero es bien cierto, ¿no? Busca primero el reino de Dios, ¿no?, y todas las demás cosas serán añadidas. Y yo hablaba con una persona la otra vez sobre este verso, que sí, lo sabemos bien de memoria, pero no solamente se tiene que quedar en nosotros como un conocimiento, sino verdaderamente creerlo en nuestro corazón, que si nosotros ponemos primero a Dios sobre todas las cosas, Él se va a encargar de las otras cosas. Llámese la preocupación o llámese el afán que cada uno de nosotros tengamos. Cuando el Señor está primeramente, ¿no?, como lo leíamos en Juan, que Él va delante de nosotros, Él se va a encargar de suplir cada una de nuestras necesidades. En el 11 dice, y respondió Siba al rey, ¿no?, y esto es algo que también tiene que haber en nuestras vidas, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así que así lo hará tu siervo, ¿no? Eso me habla de obediencia, ¿no? Eso me habla de ser obedientes a la voz del Señor, de tener, ¿no?, ese corazón abierto, dispuesto a querer hacer la voluntad del Señor. Y siempre que nosotros hacemos la voluntad del Señor y siempre que nosotros obedecemos a lo que Dios demanda de nuestras vidas, va a haber una bendición también para todos nosotros. Así lo hará tu siervo, Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Aquí ya está la otra parte, ¿no? Más que ser siervos también del Señor, pues también el Señor, ¿no?, nos ha dado el privilegio, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Porque dice, el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y nosotros como hijos de Dios, nosotros como hijos del rey, ¿qué tenemos que hacer? Seguir sus pisadas, ser de ejemplo, ser de bendición, no solamente
conformarnos a que el Señor está llamándonos, de que el Señor nos está sacando de lo de Bar, de las tinieblas, y pues quedarnos ahí solamente, ¿no? con el milagro, sino que nosotros tenemos que participar del reino. Nosotros tenemos que ser, pues como lo dice en Pedro, ¿no? Que somos un pueblo escogido, somos un pueblo adquirido por el Señor, para que vayamos y ¿qué? Y anunciemos también las obras de aquel que nos llamó a su luz admirable. Y eso es el deber también de un hijo, ¿verdad? Obedecer ¿a quién? Obedecer a su padre, ¿no? Que a veces hay cosas que como que nos desvían, como que nos ponemos en rebeldía, pero nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde para regresar al Padre, para regresar a hacer su voluntad y seguirle, ¿no? Y oír su voz, y lo que Él nos hable, hacerlo todo conforme a lo que Él nos está diciendo y mandando. Y ya en el 12 dice, y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño, a pesar, ¿verdad? A pesar de la condición en la cual se encontraba este hombre, ¿qué podemos ver? Que hubo un fruto también en su vida, ¿no? Y nosotros estamos para eso mismo, para que vayamos y llevemos mucho fruto, ¿no? La condición en la cual nos encontremos, ¿no? Y todo esto es gracias a que el Señor muestra su misericordia para con nosotros, porque en el verso, cuando David se entera que Mefiboset era un hombre lisiado, no dijo, ¿verdad? Yo voy a hacer misericordia porque este hombre pues no puede valerse por sí mismo o por su condición física. No, todo lo que hizo este hombre en la vida de Mefiboset fue por puro amor y por pura misericordia. Y el Señor asimismo en nuestras vidas, el Señor no mira, ¿verdad?, nuestros defectos, no mira nuestra condición. Él mira la grande necesidad que tenemos de Él, y Él mira nuestro caminar, ¿no? Incluso también me llama mucho la atención porque aquí en estos libros de Samuel hay un verso también muy conocido, ¿verdad? Que Dios no mira, ¿qué? Dios no mira lo que ve el hombre, sino que Dios mira, sino que Él mira el corazón, ¿no? Y David también nos enseña que él era un hombre conforme al corazón del Señor, ¿no? Que después hizo malas cosas también, y que después vemos que también él se arrepiente. El Señor tuvo que tratar su vida para que llegase también, ¿verdad?, a ese corazón conforme al de él. Y pues ya para acabar, dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre, ¿no? Aquí ya lo vuelve a repetir, comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Mefiboset, vemos en dónde moraba, él moraba en Lodebar, pero aquí podemos ver que fue trasladado a otro sitio por gracia, por amor. ¿A dónde ahora moraba Mefiboset? En Jerusalén, ¿verdad? En un lugar de paz, ¿no? Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y después me llama la atención que dice al final, ¿no? Estaba lisiado de ambos pies. No tenemos que olvidarnos de la condición en la cual llegamos a la mesa del Señor. Y no podemos despreciar, si el Señor está haciendo una invitación a tu vida para participar de su mesa, tampoco podemos despreciar esa invitación, y tenemos que venir con un corazón abierto, con un corazón
arrepentido y presentarnos delante de Él, reconociendo todo lo que somos, porque Él ya lo sabe, pero Él quiere también que nosotros se lo expresemos. Él lo quiere oír de nuestra propia boca, ¿no? Ya para acabar, aquí en Efesios, pues ya se me está cerrando la garganta porque me andaba enfermando, pero pues ya, gracias al Señor que pues nos da, ¿verdad?, el con qué, y pues ya para poder acabar, poder orar, poder darle gracias al Señor y que nos podamos, ¿verdad?, cada uno y todos poder reflejar en este hombre y reconocer pues que era nuestra vida, era nuestra situación, y que de ahí ese Señor, y que de ahí el Señor pues nos llama, ¿no? y nos rescata. Efesios 2, Efesios 2:11, y habla de una reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos, sí recordamos, ¿no?, cómo estábamos. Acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice la palabra, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Dice, en otro tiempo, como Mefiboset, en otro tiempo estábamos alejados de Jerusalén, pero dice que ahora nosotros en Cristo Jesús, ¿en dónde era? Dice, en aquel tiempo estaba, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es ahí como tenemos acceso también al Padre, por medio de Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y nosotros tenemos que ir a ese mediador para poder participar del reino, para poder estar siempre a la mesa del Señor, no solamente cuando estemos en momentos difíciles, no solamente cuando estemos en momentos complicados. La palabra fue muy clara, ¿verdad? Y decía, tú estarás siempre a mi mesa, ¿no? Y es ahí el anhelo, el deseo de nuestro corazón, de estar ahí en esa comunión, de estar en ese compartimiento con el Señor, que estemos aprendiendo, que estemos hablando. Y ya para acabar, había una situación, ¿no? Había una situación ahí en la jornada, algo que me tocó bastante. Llegó una familia, una señora llegó con su suegra, llegaban buscando un pediatra y ya habían pues como cerrado, ¿no?, la recepción, y el Señor me hablaba, ¿no?, de una manera de pues veías, ¿no?, veías y atiende. A veces nos cansamos, a veces uno se ciega, a veces uno pues llega a caer, ¿no?, en el conformismo. Era el último día, pues ya hice, ya atendí, ya cumplí, ya está, ¿no? Pero resulta que la madre que llegaba con un bebé de 1 mes de nacido, y llegaba en unas condiciones pues deplorables, llegó en estado de coma, ¿no? Y yo hubiera querido esperar, ¿no?, a que bajara mi esposa, porque ella era la que estaba en la recepción, pero claramente oí la voz del Señor que me dijo, ve y búscala, tráela. Y subí y le hablé, y fue como nos enteramos que este bebé pues estaba en estado de coma, y los
Los médicos se alarmaron ahí en el área de pediatría, ¿no? Fue un momento de tensión. Por ahí estaba también mi primo, el doctor, y lo mandaron al centro de salud. Y de ahí del centro de salud, pues no lo quisieron recibir por las condiciones en las cuales ese bebé pues estaba. Entonces lo tuvieron que mandar a Tlapa, igual ahí al centro de salud, pues para que le dieran una mejor atención pues médica. Y pues bueno, ahora estamos igual, como con esa inquietud, pues de querer saber, ¿no? ¿Qué pasó? Los médicos decían que si llegaban a tiempo, pues la criatura podría salvar su vida, ¿no? Y pues bueno, oremos, ¿verdad? Oremos también por esas situaciones. Fue una situación muy, pues nos impactó mucho, en lo personal a mí me impactó bastante, pero pues confiaremos, ¿verdad?, en el Señor, que haya hecho un milagro, ¿no? Y que cuando de la misma manera tú sientas que Dios te está hablando, que tú sientas que Dios te está llamando para algo, que no lo dejemos pasar, sino que atendamos a esa voz, ¿no? Hay que tener ese corazón abierto y ese corazón bien dispuesto para presentarnos delante de Él y he aquí tu siervo. Señor, lo que tú quieras hacer en mi vida, lo que tú quieras que yo haga conforme a tu voluntad y a tu propósito, yo voy a estar dispuesto. Pues eso era todo lo que les quería dejar en esta tarde. Muchas bendiciones, vamos a orar, vamos a